velocidad entre ejes que no sean paralelos, sino que estén ya sea cortados o cruzados, pero digamos a 90 grados, a 110, a 120 grados, ¿no? A diferentes. Entonces, para esa función principal se han diseñado los engranajes cónicos. Es un engranaje cónico, por ejemplo, que aquí se transmitió una transmisión de velocidades en ejes menor a 90 grados, ¿no? Entonces, uno puede servir de acá y evidentemente este es a 90 grados. Si hago girar aquí y aquí y además aquí, ¿no? Este es el sistema planetario. Entonces, la función principal es cambiar la velocidad entre ejes cruzados, o entre ejes que se cortan o entre ejes cruzados, pero que no sean engranajes paralelos. ¿De acuerdo? Es la función principal. Ahora, al igual que los engranajes cilíndricos, los engranajes cónicos también se clasifican en engranajes rectos, cónicos rectos, donde el diente es paralelo al cono. Y hay helicoidales que son cuyo diente ya no es paralelo al cono, sino es una hélice en un cono. ¿Está? Entonces, y hay los hipoidales, que es una hipoide, que también tiene una forma más o menos elíptica, una hipoidal, que también tiene una curva, ya no es paralela. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles las ventajas y desventajas de cada uno de estos? Este es un helicoide y este es un hipoidal. Entonces, ¿cuál es la ventaja de cada uno de estos? Es que, igual que los engranajes cilíndricos, ¿no? Estos son los de menor costo posible, son los de más bajo costo, pero son los más fáciles de fabricar, ¿no? Más fáciles de fabricar, igual que los engranajes. Y además, su rendimiento es alto, porque en teoría la transmisión de movimiento es casi por pura rodadura, igual que en los engranajes cilíndricos rectos, ¿se acuerdan? Un 96-98% de rendimiento en estos engranajes, que van rodando. Luego, en cambio, los helicoidales también son concéntricos, porque estos son concéntricos. Yo tengo así, ¿no? El centro de esto con el centro de esto se corta. ¿Está claro? Y por lo tanto el volumen que ocupan es bastante, ¿no? Porque ambos tienen que estar coincidiendo con estos. Los helicoidales también coinciden aquí, solo que esto es una hélice. Pero el cono principal se corta. Los hipoidales, no, porque los hipoidales funcionan desplazados del eje. ¿Está claro? Aquí no tenemos el hipoidal de este, pero funcionan desplazados de este, no en el centro, sino hacia un costado. ¿Está claro o no? Sí. Como está hacia un costado, el espacio que ocupan es menor, ¿no? El espacio, y además son mucho más silenciosos. Igual que los engranajes cilíndricos rectos, son muy ruidosos, ¿verdad? ¿No? Incluso a pequeñas velocidades se siente. A altas velocidades se siente mucho más. Los helicoidales son más silenciosos. También son como su rendimiento ya es menor, un 87, 88%. Los hipoidales ya es todo por deslizamiento. Los hipoidales, y entonces su rendimiento baja, pero aumenta o disminuye a altas velocidades, disminuye el ruido. Y en pequeños espacios, además. En pequeños espacios. Esto se utiliza, por ejemplo, en las coronas de los movilidades, se utilizan los hipoidales. Bueno,
esas son las clasificaciones. Ahora, ¿qué características geométricas tiene? Ya no hablamos de círculos, ¿no? Porque en el otro era círculos porque eran cilíndricos. Aquí tenemos que hablar de cono. Entonces nosotros tenemos el cono exterior, el cono principal o cono de paso, ¿no? Que es donde inician, donde idealmente los conos son tangentes entre sí, ¿no? Luego tenemos el cono de base, que es donde se inicia el perfil evolvente. El perfil sigue siendo evolvente. Y tenemos el cono interior, ¿no? Entonces el exterior, el principal, el de base y el interior. ¿Está claro o no? Sí. Ahora, naturalmente en función de eso también tenemos los ángulos. Tenemos el ángulo de la cabeza, el ángulo del cono principal y el ángulo del cono interior. ¿Está claro? Bueno, como podemos ver acá, tanto la altura, fíjense, la altura varía, ¿no? O sea, acá es mucho más alto, ¿no? ¿Está claro? Y el ancho también. Fíjense, el ancho acá y el ancho aquí atrás va variando. ¿Está claro? Entonces, el diente va variando. Y el módulo, ¿a qué era igual el módulo? ¿A qué es igual el módulo? Diámetro primitivo sobre el número de Diámetro dientes. primitivo sobre el número de dientes. El número de dientes es el mismo aquí afuera como aquí adentro, ¿no? Sí. Entonces, el diámetro sobre el número de dientes acá va a ser el mismo que acá, ¿no? Además, físicamente, ¿qué nos da el módulo que representa? El tamaño del diente. Y el tamaño del diente aquí es el mismo que aquí, ¿no? No. No. Entonces el módulo también es variable. Aquí hay un módulo menor y aquí hay un módulo mayor. Y hay un módulo medio. Hay un módulo medio, ¿no? En la mitad. ¿Qué se normaliza? Si nosotros decimos módulo igual a 4, ¿a cuál de los módulos nos referimos? Nos referimos siempre al exterior. ¿Está claro? Módulo 4, por ejemplo, significa que aquí en el exterior no estamos fijando. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, es un módulo 2.5. Por el tamaño del diente debe ser un módulo 2.5 o 3. ¿No? Pero aquí adentro sería un módulo, no sé, 0.5, 0.75. ¿No? Entonces, ¿qué se normaliza? Este grafo sería el módulo 2.5. ¿De acuerdo? Yo. Bueno, entonces esos son los ángulos. Bueno, después también hay el ángulo del diente, el ángulo de la base. Este es el cono principal. ¿No? Este sería el cono exterior, el cono interior. Cono exterior, cono interior. ¿De acuerdo? Ahora bien, en la espalda, acá, en esta parte, no puede terminar, esto no puede terminar así. Porque si terminara así, cuando tú estás haciendo con el otro, aquí va a aparecer una punta, ¿no? Que no va a casar, no va a coincidir, o va a estar puntiagudo ahí. Entonces, para eso, para evitar eso, lo que se hace es el cono complementario. Este se llama el cono principal y este el cono complementario. Este cono complementario siempre es perpendicular al cono principal. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, este es el ángulo del cono principal.
Este es el ángulo del cono principal, damos P. Y este es el ángulo del cono complementario. ¿No? Este sería gamma sub P. Entonces el ángulo del complementario va a ser 90 menos o 180, ¿no? 90 más gamma C más gamma principal debe ser igual a cuánto, 180, ¿no? Entonces aquí sería, sacas el cono complementario. ¿Está claro? Bueno, Entonces, teniendo el cono complementario, este debe ser siempre de tal manera que el perfil del diente aquí atrás va a ser así. Hay que terminar en esto. Y aquí esto. Aquí ven. ¿Sí? Aquí también ven. ¿Ven esto? ¿Está claro? Este es el cono complementario. ¿Está claro o no? sí. Ese se llama cono complementario. Bueno. Ahora bien, le decía que este es el ángulo del cono principal, este es el ángulo del cono interior y este es el ángulo del cono exterior. ¿Está claro o no? A este se llama el ángulo del pie y este se llama el ángulo de la cabeza. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Entonces, el diente tiene que terminar así. En esta parte de aquí adelante también. Para el diente tiene que ser así. Paralelo a esto. ¿Está claro? Aquí hay cono complementario también. Chiquitito, aquí el grande, ¿no? Entonces aquí esto también debe ser igual a 90 grados. De tal manera que el diente va a terminar así, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. Aquí está, ¿no? Pueden ver aquí. ¿Sí? Termina. Bueno, entonces a esto se le llama el ancho B. ¿Está claro? Y a esta distancia de aquí a aquí se le llama generatriz. ¿Está? Y se acuerdan que para los engranajes rectos, B tenía que estar entre 8 a 12 veces el módulo, ¿no? Sí. En este caso es más bien relacionado con la generatriz. B debe ser menor o igual que un tercio de la generatriz. Un tercio de la generatriz. Bueno, esta es la altura de la cabeza y esta es la altura del pie. Siempre el módulo exterior. Entonces el módulo se define aquí. Se normaliza el módulo, ¿no? Y el ángulo de presión sigue siendo el ángulo de presión porque sigue siendo un envolvente. Este es un envolvente, ¿no? ¿Está claro? Bueno. Creo que son todas las características geométricas. ¿Cómo se halla este ángulo de presión? Este ángulo del cono principal. Ángulo del cono principal.